Julio. Una de tus publicaciones, por otra parte, ya pues de aprovechar este canal que ustedes hablan también de América. Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario de Estrella de Panamá. Les saluda como siempre Yandira Núñez. Bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy tengo el honor de estar acompañada desde España del doctor Fernando Valladares, quien es científico, doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También en 2021 recibe el premio Jaime I en la categoría de protección del medio ambiente y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Y por supuesto vamos a abordar un tema que a todos nos ocupa y nos toca muy de cerca y es la crisis climática. Profesor, bienvenido a Espacio Gente y a Panamá. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, encantado de estar con vosotros, Yandira. Gracias a usted por hacernos este espacio dentro de esta agenda tan apretada, profesor. Y bueno, yo quisiera iniciar con esta reflexión suya en una entrevista reciente. Usted decía que nunca ha habido tanta diferencia entre lo que sabemos que hay que hacer y lo que estamos haciendo frente al cambio climático, pero ¿qué ha variado en los últimos 10 años entre los cambios de origen natural y aquellos que son provocados por la actividad humana? Pues sí, efectivamente, la ciencia va progresando, entendiendo cada vez mejor lo que ocurre y por qué tenemos esos eventos extremos, cómo se conectan al cambio climático y cada vez también tenemos más claro qué es lo que tenemos que hacer. No en vano, recordemos que se firmó el Acuerdo de París hace ya 7 años para reducir las emisiones y para quedarnos en una zona de temperaturas de seguridad para la humanidad. Bueno, pues empieza a haber cada vez más diferencia, más distancia entre eso el conocimiento que tenemos, tanto de lo que ocurre, por qué ocurre y de lo que tenemos que hacer, con lo que realmente estamos haciendo. Porque es cierto que los países están haciendo cosas, los ciudadanos estamos preocupados también haciendo cosas, pero no crecemos a la velocidad a la que crecen, pues estamos viendo todos los eventos extremos. El cambio climático ha entrado en lo que matemáticamente se puede describir como una respuesta exponencial. Quiere decir que cada vez en menos tiempo hay más cambio. No es un cambio progresivo que cada año se incremente en un porcentaje pequeño y constante los eventos extremos, sino que se van desatando de forma pues abrupta y como lo estamos viendo en los medios de comunicación, pues eventos muy llamativos que vienen a confirmar algunos de los peores escenarios que los científicos estábamos poniendo. Los científicos siempre hablamos de distintos escenarios, escenarios más optimistas, si reducimos bastante las emisiones de gases de efecto invernadero, y escenarios más negativos, más pesimistas, si no lo hacemos. Bueno, pues estamos transitando por algunos de los peores escenarios. Esto es lo que está haciendo esa gran diferencia entre lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo. Por otra parte, profesor, el cambio climático genera un impacto directo en la seguridad ciudadana a través de eventos de origen hidroclimático que usted nos explicará más a detalle. Por ejemplo, tormentas más severas, periodos de temporadas secas más extensos, calientes, y esto Uh también -huh, se uh traduce en -huh. pérdidas de infraestructura, producción de materia prima y de salud, que luego se convierten en pérdidas económicas. Desde su experiencia, ¿qué están, digamos, palpando como los efectos más inmediatos de esta crisis climática? Bueno, efectivamente, quizá los efectos más inmediatos es la aceleración de todos estos eventos extremos que tú algunos has enumerado, ¿no? Las olas de calor y de frío fuera de temporada, olas de frío y de calor muy intensas, las inundaciones que acontecen por esas lluvias torrenciales. Se está perdiendo en muchos sitios del mundo esa lluvia más constante, más extendida en un periodo de tiempo, esa lluvia beneficiosa que moja bien el suelo y que permite usarla para muchas cosas, pues esa lluvia se va haciendo más escasa y va dando paso a lluvias torrenciales, devastadoras, que los suelos agrícolas o naturales no pueden absorber, ¿no? Estos eventos extremos que toman muchas formas van cada vez más desde el punto de vista de la ciencia, están asociados a esa tendencia general del calentamiento de la atmósfera. Una atmósfera con más calor transmite ese calor, por ejemplo, al mar y en ese mar más caliente se originan huracanes, ciclones, en España llamamos gotas frías, a estos eventos en los que a finales del verano el mar caliente genera unas condiciones de evaporación de un vapor de agua caliente que en cuanto entra en capas de la atmósfera frías genera esas grandes tormentas devastadoras. Y los huracanes no solo están aumentando en frecuencia y en intensidad, que en zonas como Panamá o en zonas del Caribe, en zonas
tropicales o subtropicales siempre han sido presentes, ¿no? Lo que sabemos ahora es que van siendo cada vez más presentes. Si no estos días, por ejemplo, hemos visto a la tormenta extratropical, al ciclón Fiona, llegando hasta las costas de Canadá. Es decir, los ciclones extratropicales, porque ya sabemos que los ciclones no se pueden originar en el Ecuador, se tienen que generar un poquito alejados del Ecuador para que la rotación de la Tierra produzca ese vórtice que da lugar a los huracanes o a los ciclones, ¿no? Pero lo que estamos encontrando es que aparte de hacerse en zonas tropicales ligeramente alejadas del Ecuador, cada vez se están haciendo en latitudes más al norte y encontramos incluso huracanes en el Mediterráneo, huracanes que llegan a Europa, a las costas de Canadá, a miles de kilómetros de los sitios donde de alguna manera son habituales. En una revisión reciente hablaban de que los huracanes están ahora mismo distribuyéndose en la Tierra en un rango de latitudes que es el mayor en los últimos 3 millones de años. Es decir, estamos batiendo récords de todo tipo, de temperaturas máximas, de velocidad del viento, de cantidad de agua que cae en una hora o en 2 horas, y estamos también batiendo récords no solo en la cantidad y frecuencia y intensidad de los huracanes, sino hasta qué latitudes pueden llegar, como he puesto ejemplos, en Europa o en el norte de Canadá. Profesor, la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático va a ser en noviembre en Egipto. Uh -huh. Dice Walter Oyantad, experto en políticas de cambio climático, que él cree que esta es una gran o será una gran oportunidad para que los países de las Américas muestren los progresos en su sector, sobre todo en el área agropecuaria, en términos ambientales, y que den a conocer sus necesidades para profundizar estas transformaciones orientadas a la sostenibilidad. ¿Cuáles son sus Uh -huh. expectativas como parte, digamos, de este gremio tan importante? Bueno, lo que ocurre siempre con las cumbres del clima es que se despiertan muchas expectativas y luego hay bastante frustración y salimos un poco defraudados. Porque los avances en una cumbre tan compleja, con tantos países, con tantos intereses diferentes, los avances son siempre muy pequeños. Digamos que las cumbres del clima son imprescindibles, pero también son insuficientes, porque no bastan por sí mismas para detener el cambio climático. Son unos buenos ejercicios internacionales para, como estabas mencionando, ver cuáles son los planes de mitigación del cambio climático de los distintos países, entender qué nivel de compromiso puede adquirir cada país en este marco de reducción de emisiones, pero realmente de las cumbres del clima se acaba uno saliendo con un poco de frustración por eso, porque siendo tan urgente, tan importante la emergencia climática, no se terminan muchas veces de concluir en cosas concretas que permitan avanzar rápidamente. Excepciones ha habido, por ejemplo, tenemos el caso del Acuerdo de París que salió en la COP de 2015. En aquel entonces, realmente en el último momento, porque el presidente Obama logró conciliar posturas opuestas entre distintos países, se realizó uno de los acuerdos más significativos en la historia del cambio climático y de la gestión del cambio climático, que fue ese Acuerdo de París que establecía unos límites y que buscaba que los países no sobrepasaran, contribuyeran a que la suma total de gases de efecto invernadero no sobrepasaran aquellos valores que nos llevaran por encima del 1,5 grados. Bueno, eso no se está cumpliendo. Esa es la parte frustrante también, pero sin embargo de aquella cumbre se salió con una sensación que no es tan frecuente en las cumbres de haber alcanzado un cierto compromiso. En esta cumbre, y más en un país bastante poco amigo de reducir emisiones y de reducir el uso de los combustibles fósiles, pensemos que este año es en Egipto, el año que viene en Arabia Saudita, son dos países que su postura no la esconden, su postura es muy clara, ellos utilizan muchos combustibles fósiles y sus programas de mitigación del cambio climático y reducción de emisiones son muy pequeños, muy modestos y no están a la altura del desafío internacional en el que estamos. No sé si eso es bueno o es malo. Esto lo veremos. Digamos que la cumbre se realice en uno de estos países puede, por un lado, hacer que esos países se esfuercen más ante la obvia ambición de otros países que sí que reducen esos gases de efecto invernadero, o bien todo lo contrario, podría aprovechar su situación de anfitrión para frenar un poco los posibles avances, poner ciertas trabas o hacer más lentas las negociaciones entre países para acordar reducciones en los gases de efecto invernadero. No sé cuál de las dos cosas predominará, pero en cualquier caso quiero siempre avisar a todo el mundo, y a mí mismo me lo digo, que esas cumbres son imprescindibles, pero como decía antes,
no suficientes. Hace falta más cosas a nivel nacional, a nivel ciudadano, a nivel político, a nivel del sector privado, para que realmente avancemos de forma significativa. No lo podemos fiar todo a una cumbre del clima porque allí no se va a resolver el gran desafío del cambio climático. Y conecto esta reflexión suya con, digamos, este llamado que ya hacía hace muchos años el panel intergubernamental sobre cambio climático, que anticipaba lo que hoy día estamos viviendo. Y este año ellos mencionaban que caminamos en la dirección equivocada y las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, ¿no? Uh -huh. ¿Hay una inacción consciente, profesor, por parte de los actores involucrados? La pregunta es muy pertinente y la respuesta es claramente sí, pero no solo. Es decir, la acción de bloqueo de negociaciones se suma a otras razones del por qué no progresamos más en mitigar el cambio climático. Indudablemente hay sectores de actividad económica, no hace falta ser muy inteligente para pensar que el sector de los combustibles fósiles, las grandes petroleras, lo que en inglés llaman muchas veces los big polluters, las oil companies, estas grandes industrias hoy por hoy hacen una presión sobre los gobiernos, sobre las alianzas nacionales e internacionales, para que la agenda de reducción en el uso de esos combustibles que estas compañías generan, pues vaya despacio. Así que esos grupos de presión han estado siempre ahí, siguen estando ahí. A veces se visten un poco de verde, a veces camuflan un poco sus intenciones, en ocasiones incluso modifican un poco sus objetivos financieros o sus objetivos económicos, pero en general son algunos de los sectores que más claramente ponen trabas y obstáculos al avance en esta difícil tarea de reducir el uso, la dependencia de los combustibles fósiles. Pero hay más factores. Lo que te decía es que hay más factores porque también hay fuertes inercias en la sociedad, en los políticos, en general en todos nosotros, a seguir como estamos. Los cambios que podemos aplicar con esta sensación o con esta tendencia a la inercia están un poco amortiguados. Nos cuesta cambiar de hábitos, nos cuesta revisitar las ciudades para que no dependamos en el día a día tanto del vehículo particular, nos cuesta prescindir. Por ejemplo, en Europa tenemos 3 veces más de energía de la que necesitamos, pero nos cuesta prescindir de esos 2 tercios de energía, ¿no? Son 2 tercios que en realidad la utilizamos para derrochar o para lujo o para, en cualquier caso, cuestiones accesorias, ¿no? Han salido varios trabajos que muestran muy claramente que con 1 tercio de la energía que los europeos tenemos somos sanos y felices y podemos realizar una vida perfectamente completa. Entonces, eso es una inercia social con la cual también hay que, de alguna manera, luchar, primero entenderla bien, no ocultarla, analizarla y ver cómo la podemos revertir, ¿no? Y hay seguramente también otros mecanismos, ¿no? Sabemos de los escépticos climáticos, de los negacionistas climáticos, de personas, instituciones, entidades que cuestionan la veracidad científica sobre el hecho del cambio climático y que muchas veces lo hacen o por egoísmo o por intereses propios o, en fin, por distintas razones, a veces, muy pocas veces, por ignorancia. La mayoría de las veces no se puede alegar ignorancia porque hoy en día de cambio climático, quien más, quien menos, todo el mundo conoce lo esencial. Ahora que me habla de estos escenarios, profesor, usted decía también en una de sus intervenciones en Tech Talks que el miedo y las pequeñas acciones como reciclar y andar en bicicleta no bastan. Tenemos Uh casos -huh, como el nuestro, como el de Panamá, que es un país carbono negativo, pero vemos el contraste de playas llenas de basura, totalmente contaminadas, donde hay, por uh supuesto, una -huh, corresponsabilidad entre el sector claro. público y el ciudadano común. ¿Cuáles serían Uh -huh. desde su óptica las acciones colectivas que nos permitan encaminarnos a un cambio con todos estos actores? Bueno, antes de dar algunas sugerencias de estas acciones, recordar un par de cosas. Por un lado, el cambio climático no opera solo, y tú has mencionado algo importante, la contaminación, plásticos, nitrógeno, contaminación atmosférica. Hay muchos factores de degradación ambiental que ocurren a la vez que el cambio climático. A veces amplifican sus efectos o el propio cambio climático amplifica los efectos de esos otros problemas ambientales. Luego has mencionado el miedo. Muchas veces se acude voluntaria o involuntariamente o inconscientemente a generar escenarios apocalípticos o muy preocupantes que pueden generar en muchas personas una sensación de bloqueo, porque se ve un cambio global, un cambio climático a una escala muy grande, uno queda empequeñecido ante un cambio de ese tamaño y encima
le aseguran que el futuro es tremendo y que incluso el presente ya es muy tremendo. Y eso puede generar miedo, ansiedad, en cualquier caso un bloqueo, y no queremos que la gente se bloquee. Necesitamos que salga de cada uno de nosotros lo mejor que podamos tener. Entonces, sin quitarle gravedad a la situación en la que estamos, sin dulcificar los posibles escenarios a los que vamos, sí que tenemos que encontrar la narrativa, y esto enlaza con tu pregunta, de la narrativa de que todos podemos sumar cosas. Indudablemente ir en bicicleta, reciclar, no cambiar tanto de ropa, no usar lo posible el avión, todas estas cosas a nivel individual ayudan bastante, pero hay otras cosas que ayudan incluso más y que tienen otra escala de funcionamiento, que es lo que tiene que ver con los representantes políticos y lo que tiene que ver con el sector privado. Tanto el sector privado, las grandes empresas sobre todo, como los representantes políticos tienen una capacidad de acción que es lógicamente muy superior a la de la suma de todos los ciudadanos a título individual. Y esto, pues, por decirlo de alguna manera, en cuanto al porcentaje de emisiones, los ciudadanos y ciudadanas actuando lo mejor posible, podríamos contrarrestar hasta el 30% de las emisiones, pero nos queda ese otro 70% que queda en la escala y en la mano y en la responsabilidad de los representantes políticos y de las grandes empresas. Entonces, ahí hay que reflexionar sobre nuestra incidencia en esos dos sectores. Nosotros podemos votar a los políticos, podemos exigir a los políticos, podemos hacer que dimitan los políticos. Los políticos también pueden sentir que la sociedad está informada y preocupada con el cambio climático y ahí podemos influir en los representantes políticos. Y en el sector privado lo mismo. El sector privado bebe de inversores y bebe de clientes. Y muchos de nosotros somos una o las dos cosas. Somos clientes, desde luego, cuando compramos, podemos comprar conscientemente de determinadas empresas que tienen un comportamiento ambiental demostrado, claro, transparente y positivo, o bien ignorarlo y favorecer a aquellas empresas, digamos, tramposas que ensucian, contaminan y que son capaces, por tanto, de producir servicios y bienes a un precio ridículamente bajo. Eso no lo deberíamos tolerar y eso es otra manera de acción. El leer las etiquetas de los alimentos, el preocuparnos en qué consumimos, cómo consumimos, en apoyar y no apoyar a determinadas empresas que tienen un comportamiento malo o bueno ambientalmente o climáticamente hablando. Además de, como decía, la parte política de apoyar o no apoyar a determinados representantes políticos y exigirles a todos ellos un mayor compromiso y una mayor valentía ante la emergencia climática. Muchísimas gracias, doctor Fernando Valladares, científico, por habernos acompañado el día de hoy en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Un gran placer, Yandira. Gracias a vosotros. Gracias. Tenemos que abordar, Julio.